Hola, vamos a comenzar el estudio de la protección penal del derecho a la vida. En ese sentido, vamos a comenzar haciéndonos la primera pregunta que nos hacemos frente al estudio de cualquier delito: ¿cuál es el bien jurídico protegido? Pregunta que puede sonar un poco tonta porque estamos frente a la vida, pero la pregunta no tiene nada de tonto porque tenemos que explicarlo normativamente. Y para eso partimos del artículo 19, número 1 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida. En lo pertinente, dice la Constitución, asegura a todas las personas, número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Entonces, eh, partimos de lo general a lo particular, señalando que naturalmente que es una garantía fundamental. Entonces, para dar un concepto de vida humana independiente, tenemos que entenderla en su sentido biológico, pero a través de una delimitación normativa. ¿Qué significa esto? Básicamente, tres puntos. En primer lugar, que la vida humana tiene que protegerse como un todo. No nos estamos refiriendo a partes autónomas del cuerpo. En segundo lugar, hay que determinar el extremo inicial de la protección penal de la vida. Y en tercer lugar, hay que determinar su extremo final. Es decir, hay que determinar cuál es el momento del parto o nacimiento. Y por último, hay que determinar en qué consiste el proceso de muerte. Entonces, lo que es la delimitación normativa del bien jurídico, partiendo del punto de vista biológico, filosófico, pero que hay que delimitar normativamente, tomando atención en tres puntos que son: debe entenderse como un todo, hay que determinar el momento del parto y hay que determinar el momento de la muerte. Entonces, partiendo del primer pilar, ¿qué significa que debe comprenderse como un todo? Que debe comprenderse la vida independiente como un todo, o sea, no se refiere a partes autónomas del cuerpo. Por ejemplo, no es homicidio desconectar una máquina que mantiene la sobrevida independiente de un pulmón. Después dijimos que hay que determinar el momento del parto. Se habla de vida humana independiente cuando es aquella separada del sistema vital de la mujer embarazada, o sea, a partir del nacimiento o parto. El concepto penal de nacimiento es diferente al concepto civil de nacimiento. El concepto civil de nacimiento, en materia del derecho civil, surge una discusión a propósito del corte del cordón umbilical, de la placenta, si queda afuera, si queda dentro, si se le queda una extremidad. Todas esas discusiones aquí no tienen ningún sentido, porque lo que importa acá es actuar con criterios de imputación objetiva. Es decir, lo primero es determinar que el feto tenga una independencia funcional de su aparato respiratorio y circulatorio en relación con su madre. Y en segundo lugar, hay que determinar con estos criterios normativos si es que se ha expuesto a los riesgos inherentes de la vida humana independiente, es decir, que se haya abierto el canal de la vida. Y cuando se haya expuesto a estos peligros, hay que distinguir entre el parto natural y un parto por cesárea. Si estamos hablando de un parto natural, habrá nacimiento a partir de las contracciones de parto. Si estamos hablando de una cesárea, desde que se rompe el útero. Lo importante es que se exponga este feto que tiene independencia funcional de su aparato respiratorio y circulatorio en relación con la madre, y que se exponga a los riesgos inherentes de la vida humana independiente, utilizando criterios de imputación objetiva. Y el tercer momento debe encontrarse separada de la mantención artificial del sistema vital. Si esto no es posible, se habla de muerte cerebral. O sea, eh, siempre hablamos de una independencia. En principio, cuando hablamos de nacimiento,
debe tener su aparato respiratorio y circulatorio una independencia funcional en relación con la madre, y cuando hablamos de muerte se habla en principio de una cesación total e irreversible de estos aparatos respiratorios y circulatorios, pero hay que delimitarlo normativamente a través de un concepto de muerte que está en una ley, que es la ley de trasplante de órganos, en relación con la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes de los pacientes. A esto nos vamos a referir en un momento más. Entonces, veamos ahora la sistematización de estos delitos. Existen varias formas de tipificación de delitos contra la vida humana independiente. Los principales son estos. El homicidio simple, tipificado en el artículo 391, número 2. La importancia del homicidio simple es que constituye la figura básica o residual. Esto significa que a partir del estudio de sus elementos, esos elementos son comunes a el resto de figuras que dicen relación con la protección penal de la vida humana independiente. Tenemos el homicidio calificado en el artículo 391, número 1, el parricidio en el artículo 390, el femicidio en los artículos 390 bis y siguientes, y el infanticidio en el artículo 394. Vamos a la protección inicial, es decir, a partir de cuándo se habla de la protección de estos tipos penales de la vida humana independiente, desde el parto o nacimiento. Entonces, como ya vimos, el concepto penal de nacimiento es diferente al concepto civil. Se refiere a la constatación, el concepto penal, de independencia vital del feto en relación con la madre. Por eso, los artículos 55, 74 y 75 del Código Civil aquí no tienen aplicación. Según el artículo 55 del Código Civil, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídense en chilenos y extranjeros. Por su parte, el artículo 74 del mismo código dice: la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Artículo 75. Por último, dice el Código Civil: la ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. Entonces, el concepto penal de nacimiento es diferente al concepto civil. Aquí no tienen aplicación los artículos que acabamos de mencionar. Lo relevante es que se utilicen criterios de imputación objetiva, partiendo de la premisa de que el feto posea una independencia funcional de su aparato respiratorio y circulatorio en relación con la madre, y que se exponga a los riesgos inherentes de la vida humana independiente. Entonces, ¿por qué no son de aplicación las reglas civiles para hablar de nacimiento penalmente relevante? La razón de la no aplicación de las normas aludidas es que a efectos penales se es otro. Ojo, otro es un ser humano nacido y vivo. Entonces, se es otro al momento de las contracciones del nacimiento, de las contracciones del parto, tratándose de un parto natural, puesto que es en ese instante cuando el feto se ve expuesto a los riesgos inherentes de la vida humana independiente por motivos de imputación objetiva. Recordemos que el homicidio simple es un delito de resultado material, que a partir del estudio científico de este delito, del cual nace las categorías dogmáticas comunes a todo delito. Esta sentencia de la Corte Suprema de 16 de abril de 2009 es súper importante para explicar el concepto penal de otro, a propósito de una negligencia médica que hubo
que hubo en un parto mal llevado. ¿Por qué es relevante esto? Porque el feto es otro, el feto no es otro, el feto es el que está por nacer. Entonces, la pregunta es, ¿a partir de cuándo el que está por nacer se transforma en otro? La respuesta es desde que nace. La pregunta es, ¿cuándo nace? Desde las contracciones de parto. Esa es la respuesta. ¿Por qué es relevante esto? Porque para la aplicación de los cuasi delitos son contra las personas. Y para efectos penales, se es persona desde que se es otro. No estoy hablando de criterios valorativos, filosóficos, no, estoy hablando de criterios estrictamente normativos, para poderse aplicar el tipo penal del cuasi delito. Estamos hablando en este caso de una negligencia médica. Artículo 491 del Código Penal se habla de crímenes o simples delitos contra las personas, es decir, desde cuando se es otro. Miren, artículo 491. El médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano es el dentista, o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable. Estas personas es otro, no es el que está por nacer. Debería decir ahí, acuérdate que la incriminación del cuasi delito en Chile es de número cerrado, por lo tanto se castigan única y exclusivamente en los casos expresamente determinados por la ley. Aquí se habla de personas. Cuando se habla de personas estamos hablando de otro. Entonces, el médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión, incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior. Iguales penas se aplicarán al dueño de animales feroces que por descuido culpable de su parte causaren daño a las personas. Entonces, la pregunta era si, a propósito de una negligencia médica, ¿puede haber negligencia médica hablando de víctima el feto? Si es el feto, no, porque debería decir ahí, ¿no? En vez de estar junto a personas del que está por nacer. Entonces, ¿a partir de cuándo? La pregunta que se hace en esa sentencia es: ¿a partir de cuándo el que está por nacer es persona, es otro para efecto del derecho penal? Y dice la sentencia: en los cuasi delitos contra las personas, el sujeto pasivo es otro desde un punto de vista civilista. El otro es diferente del autor y su vida comenzó cuando se separó completamente de la madre, como lo dice el artículo 74 del Código Civil. Pero en el ámbito penal, el producto de la concepción también es considerado un otro, a lo menos en el momento de las contracciones del nacimiento. De modo que, si en este momento fallece, habrá responsabilidad penal para quienes incurrieron en negligencia, debiendo procurar un parto seguro. Entonces, esta sentencia es importante porque fija, define, o mejor dicho, zanja la discusión a propósito de a partir de qué momento penalmente se es otro. Vamos ahora al extremo final. ¿Cuál es el concepto normativo de muerte? ¿Por qué hago hincapié en que tiene que ser un concepto normativo? Porque no basta con el concepto biológico. Recuerden que, bueno, no tienen por qué recordar, pero han existido en la historia de nuestro ordenamiento jurídico varios conceptos de muerte. Por ejemplo, antiguamente existía el concepto de muerte civil. El sacerdote, por ejemplo, estaba muerto para efectos jurídicos. Eh, Está el concepto de muerte presunta en el Código Civil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si reaparece el muerto presunto? No estaba muerto, estaba de parranda. ¿Qué hacemos con ese muerto? ¿Y lo matas? ¿Es homicidio? Obvio que sí, pero ¿por qué si estaba muerto? Pero por eso hay que ser súper preciso en definir el concepto de muerto para efectos del derecho penal, el concepto de muerte para el derecho penal. Eso es lo que estamos explicando ahora. Este es el extremo final, el concepto de muerte penalmente relevante para el derecho penal. A efectos penales rige un concepto normativo de muerte que se contiene en las leyes 20.584 y en la 19.451. En la ley 20.584 se consagra la ley de derechos y deberes de los pacientes. En la ley 19.451, nos referimos a la ley de trasplante de órganos. Entonces, se refiere a la cesación total cuando hablamos de muerte.
Penalmente relevante se refiere a la cesación total e irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias del otro. Ahora, esto hay que explicarlo con los detalles que se señalan en la norma. Entonces, esto es lo que se denomina muerte encefálica o muerte cerebral. Y esto está en los artículos 11 de la ley 19.451, artículo 19 de la ley 20.584 y en el artículo 19 del reglamento de la ley de trasplante de órganos. Veamos qué dice el artículo 11 de la ley 19.451. Para los efectos previstos en esta ley, la muerte se acreditará mediante certificación unánime e inequívoca otorgada por un equipo de médicos, uno de cuyos integrantes al menos deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía. Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo que vaya a efectuar el trasplante. La certificación se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de la causa del mal, según parámetros clínicos corroborados por las pruebas o exámenes calificados. El reglamento deberá considerar como mínimo que la persona cuya muerte encefálica se declara presente las siguientes condiciones. Primero, ningún movimiento voluntario observado durante una hora. 2. Apnea, luego de 3 minutos de desconexión de ventilador. Y 3. Ausencia de reflejos troncoencefálicos. En estos casos, el certificado de defunción expedido por un médico se agregará un documento en que se dejará constancia de los antecedentes que permitieron acreditar la muerte. Artículo 19 de la ley 20.584. Esto es sumamente relevante porque a partir de esta norma, a partir de donde en definitiva se zanja la discusión de que la muerte cerebral es el concepto normativo general y único para todo el ordenamiento jurídico. Puedo estar diciendo una barbaridad según algunos porque había una sentencia del Tribunal Constitucional que ya lo decía, pero pese a eso se seguía con la discusión. Entonces, es a partir de esta norma donde finalmente podemos decir, a través de un texto expreso de la ley, donde se termina la discusión acerca del problema. Dice el artículo 19 de la ley 20.584, tratándose de personas en estado de muerte cerebral, la defunción se certificará una vez que ésta se haya acreditado, de acuerdo con las prescripciones que, al respecto, contiene el artículo 11 de la ley 19.451, con prescindencia de la calidad de donante de órganos que pueda tener la persona. Y por último, el artículo 19 del reglamento de la ley 19.451 dice: la certificación de la muerte encefálica se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de la causa del mal, realizando un diagnóstico positivo de daño encefálico estructural según parámetros clínicos, corroborados por las pruebas o exámenes calificados. La certificación solo podrá otorgarse una vez efectuadas las evaluaciones médicas, que deberán realizarse independientemente por los médicos a que se refiere el artículo 17. El artículo 17 dice: para los efectos previstos en la ley número 19.451 sobre trasplante y donación de órganos, la muerte se acreditará mediante la certificación unánime e inequívoca de al menos 2 médicos cirujanos, uno de los cuales deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía. Estos médicos no podrán formar parte del equipo que haya de realizar el trasplante. Seguimos con el artículo 19. Previo a la realización de estas evaluaciones médicas, deberá excluirse toda circunstancia que pueda restar validez o interferir el examen clínico y específicamente las siguientes. Primero, la presencia de hipotermia, definida como temperatura corporal central inferior a 32 grados centígrados. 2.
intoxicación con depresores del sistema nervioso central. 3. Severa alteración metabólica o endocrina. 4. Parálisis por bloqueadores neuromusculares. Solo se certificará la muerte encefálica de una persona una vez que, durante el proceso de evaluación, ella presente las siguientes condiciones. Primero, estar en coma y sin ventilación espontánea. 2. No presentar reflejos de decorticación, ni descerebración, ni convulsiones. 3. No presentar reflejos fotomotores, corneales, oculovestibulares, faringios, ni traqueales. 4. No presentar movimientos respiratorios espontáneos durante la realización del test de apnea efectuado conforme a la metódica que determine el Ministerio de Salud. En los casos de niños menores de 2 meses, la evaluación clínica antes señalada deberá acompañarse de un electroencefalograma con resultados eléctricos y repetirse con un intervalo mínimo de 48 horas. Dicho intervalo será de un mínimo de 24 horas respecto de niños mayores de 2 meses y menores de 1 año, de 12 horas respecto de los mayores de dicha edad y hasta los 10 años, y de 6 horas respecto de los mayores de 10 años y hasta los 15 años. En condiciones especiales, como la encefalopatía hipóxico-isquémica, es que es difícil evaluar la extensión del daño cerebral, deberá contemplarse un periodo de observación de al menos 24 horas y electroencefalograma plano para todas las edades. Si no es posible cumplir con la evaluación de alguna de estas especificaciones, se recurrirá a las técnicas de laboratorio que determine el Ministerio de Salud. Vamos al homicidio simple. Artículo 391, número 2 del Código Penal. Artículo 391. El que mate a otro y no esté comprendido los artículos 390, 390 bis y 390 ter será penado, número 2, con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso. Bueno, y revisando este esquema, dijimos que era presidio o reclusión, presidio mayor en su grado medio. Entonces, si nos vamos a este esquema, presidio mayor en su grado medio, es decir, la pena base del homicidio simple es de 10 años y un día hasta los 15 años. El homicidio simple es la figura residual, es decir, a partir de esta figura se construyen las categorías dogmáticas que son comunes a todas las hipótesis de homicidio. Si queremos dar un concepto, el homicidio simple consiste en matar a otro sin que concurran las condiciones especiales constitutivas del parricidio, femicidio, infanticidio y homicidio calificado. ¿Cuál es la importancia de que se trate de la figura básica o residual? Que el resto de delitos, por las particulares circunstancias que los constituyen, han de concebirse como figuras especiales de homicidios. O sea, el resto de delitos se va a definir partiendo de las características comunes de todo homicidio y después por la calificante que va a determinar, en el caso concreto, una agravación o una atenuación. ¿Cuál es la relevancia entonces? A efectos del error y a efectos de la participación. A efectos del error, recordemos, haciendo referencia a, a la materia de la parte general, el error de tipo. ¿Qué pasa con el error, por ejemplo, en el golpe, el error en la persona? ¿Ese error es relevante? Bueno, depende. ¿De qué depende? Leamos, por favor, el artículo 1 del Código Penal. Según el artículo 1 del Código Penal, es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones o omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. Aquí viene lo que nos importa. El que cometiere delito será responsable de él,
e incurrirán la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. O sea, si Pedro quería matar a Juan y en vez de matar a Juan mata a Arturo, es irrelevante, mata a un ser humano. Pero acá viene una cosa distinta, mira. En tal caso, no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente que agravarían su responsabilidad, pero sí aquellas que la atenúen. O sea, si él cree estar matando al padre y en vez de matar al padre mata al vecino, no es homicidio, perdón, no es parricidio, no es parricidio, sino que sería un homicidio simple o calificado según el caso. ¿Se entiende? Porque por esta frase, en tal caso no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente que agravarían su responsabilidad, pero sí aquellas que lo atenúen. Entonces, por eso es relevante esto a efectos del error y de la participación. Respecto de la participación, es relevante por este artículo, el 64, donde se habla de la comunicabilidad o no comunicabilidad de la circunstancia. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, o sea, las disposiciones subjetivas, personales, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurren. O eres papá o no eres papá. ¿Estamos? O eres funcionario o no eres funcionario. O sea, las circunstancias personales no se comunican. Las que estoy hablando, por ejemplo, de un autor que, que interviene en el delito con un coautor. El autor es hijo y él quiere matar al padre. El coautor es amigo del hijo. El coautor es coautor de parricidio o coautor de homicidio simple o calificado. Yo creo que de homicidio simple o calificado, porque las circunstancias personales no se comunican. O eres hijo o no eres hijo. O sea, para que haya un coautor de parricidio, los dos en el caso tienen que ser hijos, por ejemplo. Inciso final del artículo 64, las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieran conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación en el delito. Esto es lo que se llaman las circunstancias objetivas. Estas sí se comunican, siempre y cuando al momento del hecho el sujeto tenga conocimiento de ellas. Una calamidad, por ejemplo. Es público y notorio un terremoto. Es público y notorio que estamos viviendo, por ejemplo, ahora una crisis sanitaria y aprovecharse de esta circunstancia para cometer el delito. ¿Quiénes son los sujetos? El sujeto activo puede ser cualquier persona. Comienza con el que no lleve a confusión, ¿no? No siempre necesariamente el que va a significar un delito común. Hay algunos delitos especiales en que el que solamente puede ser un sujeto calificado. Por ejemplo, el deudor en la apropiación indebida. Bueno, el sujeto aquí es indefinido, es un delito común, lo puede cometer cualquiera. Pero esto sí se trata de un delito de acción, porque si es de omisión, estamos hablando de omisión impropia, es decir, aquella omisión que se deduce por la infracción de una posición de garante, se trataría de un delito especial impropio. Se trataría de un delito especial impropio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se exige una posición de garante. ¿Quién es la víctima? La víctima se define en el artículo 108 del Código Procesal Penal. ¿Existe un concepto normativo de víctima? Sí. ¿Dónde? En el artículo 108 del Código Procesal Penal. Para los efectos de este código, se considera víctima al ofendido por el delito. En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido, y en los casos en que éste no pudiera ejercer los derechos que en este código se le otorgan, se considerará víctima. Primero, al cónyuge o al conviviente civil y a los hijos. 2, a los ascendientes. 3, al conviviente. 4, a los hermanos.
Y 5. Al adoptado o adoptante. Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes. Entonces, ¿quién es la víctima? El titular del bien jurídico protegido. La víctima del sujeto pasivo, que en estos delitos se confunde con su objeto material. Recuerden que es el objeto material de todo tipo penal, la persona o cosa sobre la cual recae la acción. En este caso, un ser humano, nacido y vivo. Lo mismo sucede en los delitos de lesiones. No son víctimas los muertos, tampoco los que están por nacer. Los muertos porque se trataría de un delito imposible, una tentativa absolutamente inidónea. Y tampoco pueden ser sujeto pasivo los que están por nacer, porque se trataría de la aplicación de otros tipos penales, los tipos de aborto. No, en Chile no es punible el suicidio. ¿Qué es lo que es punible? El auxilio al suicidio. ¿Dónde? En el artículo 393 del Código Penal, que dice: el que, con conocimiento de causa, prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio máximo si se efectúa la muerte. En el caso del auxilio al suicidio hay que llamar la atención que ese delito no es un delito de resultado material, es un delito que exige una condición objetiva de punibilidad, que es la muerte. ¿Por qué es relevante esto? Porque el dolo se refiere a la ayuda, no a causar la muerte. El conocer y querer se refiere a ayudar. Entonces, si ese conocer y querer se refiere, a la muerte, no sería auxilio al suicidio, sería otro delito que sería un homicidio simple o calificado según el caso. Vida humana y manipulación genética. Esta es una ley especial, que es la ley 20.120. Parte de los principios de dignidad e identidad genética, es decir, se prohíbe la clonación artificial, puesto que suprime el carácter individual y único del ser humano. Esto según pronunciamiento del Colegio Médico en sesiones de su Consejo General de 19 de marzo de 1997 y de 26 de marzo del mismo año. Se sostiene que la diversidad genética de la humanidad es clave del predominio de la supervivencia de la especie humana. Vamos a su artículo 5. El artículo 5 de la ley 20.120 dice: prohíbese la clonación de seres humanos, cualesquiera que sean el fin perseguido y la técnica utilizada. En esta ley se consagran una serie de prohibiciones en sus artículos 3, 6 y 7, que podemos sistematizar yendo de lo general a lo particular de la siguiente manera. La ley establece prohibiciones respecto del óvulo fecundado e implantado relativo a, primero, a la eugenesia, es decir, a aplicar leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. En segundo lugar, a la manipulación genética propiamente tal, o sea, que equivale a la ingeniería genética, es decir, añadir un nuevo ADN o modificar uno existente. Y por último, se prohíbe la clonación, o sea, el proceso a través del cual se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollada. El artículo 3 de la ley dice: prohíbese toda práctica eugenésica, salvo la consejería genética. El artículo 6 dice: el cultivo de tejidos y órganos solo procederá con fines de diagnósticos terapéuticos o de investigación científica. En ningún caso podrán destruirse embriones humanos para obtener las células troncales que den origen a dichos tejidos y órganos. Artículo 7. La terapia genética en células somáticas será autorizada solo con fines de tratamiento de enfermedades o a impedir su aparición. Entonces, ¿qué se permite en la ley?
la consejería y terapia genética, o sea, se permiten la consejería y terapias genéticas, consistentes en un proceso comunicacional para informar, educar y dar soporte a individuos o familiares que tienen una enfermedad genética o el riesgo de tenerla. Artículos 3 a 6 del reglamento. Artículo 3. Se prohíbe toda práctica eugenésica, entendida como la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Lo anterior no obsta a la consejería genética u orientación entregada por un profesional de la salud a individuos con riesgo aumentado de tener descendencia con trastornos genéticos específicos, incluyendo entrega de información respecto de la probabilidad de tener descendencia con la enfermedad de que se trate. Artículo 4. Se prohíbe la clonación en seres humanos, cualquiera sea el fin perseguido y la técnica empleada. Se entiende por clonación de seres humanos la generación asexuada de un organismo o conjunto de células genéticamente idénticas a su ancestro. Artículo 5. Se considera terapia génica en células somáticas el proceso por el cual se inserta material genético en una célula somática para que ésta produzca una proteína normal, y su práctica estará autorizada solo con fines de tratamiento y prevención de las enfermedades. El artículo 6. El cultivo de tejidos y órganos solo procederá con fines diagnósticos, terapéuticos o de investigación científica por parte de laboratorios clínicos o de salud pública autorizados en conformidad con el artículo 129 y el título 3 del libro primero del Código Sanitario, según corresponda. En ningún caso podrán destruirse embriones humanos para obtener las células troncales que den origen a dichos tejidos y órganos. Quienes conserven muestras o elementos biológicos con fines de investigación, diagnóstico o tratamiento adoptarán las medidas necesarias para su seguridad y confidencialidad que sean suficientes para resguardar su correcto uso, debiendo destinarlos exclusivamente a los fines para los cuales fueron obtenidos. Otra situación que se permite es la reproducción humana asistida. ¿Cuál es el principio de su permisión? De que el óvulo fecundado se está fecundando para su fin en sentido natural. Entonces, la ley no establece estas prohibiciones respecto del óvulo fecundado y no implantado. Por eso son lícitos los mecanismos de reproducción asistida. Por ejemplo, la fertilización in vitro, referido a la unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, y la transferencia embrionaria, consistente en la transferencia de embriones frescos o congelados al útero de la mujer. Todo esto regulado por la Resolución Exenta 1072 de 1985 del Ministerio de Salud. La conducta homicida. ¿Qué es matar a otro? Consiste en quitar la vida. ¿Cómo? Esto se define por su resultado. La ley no indica las formas de la conducta punible. En su fase activa, consiste en toda acción que cause la muerte de otro. En su fase omisiva, consiste en toda omisión que no evite la muerte. ¿Cuáles son las formas de comisión? La forma de la acción es amplia. Los medios pueden ser físicos o morales. La ley no establece las formas en que se puede cometer la conducta típica. Lo importante son los criterios de imputación objetiva. Cuando se refiere a medios físicos o morales, por ejemplo, un susto que genere asustar a otro, y que ese asustar a otro genere un riesgo penalmente relevante que se realice en el resultado de muerte. Es decir, lo relevante no es el medio en sí, sino la vinculación causal e imputación objetiva entre la conducta, que naturalmente incluye el medio, y el resultado de carácter mortal. Vámonos ahora a la eutanasia, regulada en Chile en la ley 20.584. Eutanasia pasiva. Es lícito no aplicar tratamiento que procuran únicamente una prolongación precaria y penosa de la vida, de la existencia. Así, en Chile
no es punible la eutanasia pasiva, es decir, la no conexión a medios de mantención artificial de la vida, esto siguiendo criterios de la Lex Artis Medica. La decisión no recae en el medio, sino que en el paciente. Artículo 16. Artículo 16 de la Ley 20.584. La persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública en los términos establecidos en el Código Sanitario. De esta circunstancia deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona. Para el correcto ejercicio del derecho establecido en el inciso primero, los profesionales tratantes están obligados a proporcionar información completa y comprensible. Las personas que se encuentren en este estado tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual. Siempre podrá solicitar el alta voluntaria la misma persona, el apoderado que ella haya designado, o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil, en orden preferente y excluyente conforme a dicha enunciación. Estamos hablando aquí qué pasa con la persona, según la situación del ex artis, que no puede prestar su consentimiento. Entonces, es discutible, haya que deducirse su consentimiento presunto, quien decide el círculo de sujetos mencionados en el artículo 42 del Código Civil, que dice: en los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esta denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines. Serán preferidos los descendientes y ascendientes a los colaterales, y entre estos los demás cercano parentesco. Los parientes serán citados y comparecerán a ser oídos verbalmente en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento. Entonces, la decisión no recae en el medio, sino en el paciente. Incluso incluso conectado, puede pedir expresamente que lo desconecten. Eutanasia indirecta. También en Chile es lícita la eutanasia indirecta, consistente en la aceleración no artificial, es decir, indirecta, de la muerte por administración de fármacos, cuando no es posible un tratamiento terapéutico de curación, pero sí alivia sus dolores, por ejemplo, la morfina. Punibilidad de la eutanasia. Lo que la ley prohíbe son los siguientes supuestos, contenidos en los artículos 10 y 14. Primero, la eutanasia activa directa, es decir, la aceleración artificial de la muerte, y la eutanasia pasiva y la eutanasia indirecta cuando no pongan en riesgo la salud pública. Mejor dicho, cuando pongan en riesgo la salud pública. Toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible por parte del médico u otro profesional tratante acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado y del proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional. Cuando la condición de la persona, a juicio de su médico tratante, no le permita recibir la información directamente o padezca de dificultades de entendimiento o se encuentre con alteración de conciencia, la información a que se refiere el inciso anterior será dada a su representante legal o, en su defecto, a la persona
bajo cuyo cuidado se encuentre. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que haya recuperado la conciencia y la capacidad de comprender, deberá ser informada en los términos indicados en el inciso precedente. Tratándose de atenciones médicas de emergencia o urgencia, es decir, de aquellas en que la falta de intervención inmediata e impostergable implique un riesgo vital o secuela funcional grave para la persona y ella no esté en condiciones de recibir y comprender la información, ésta será proporcionada a su representante o a la persona a cuyo cuidado se encuentre, velando porque se limite a la situación descrita. Sin perjuicio de lo anterior, la persona deberá ser informada, de acuerdo con lo indicado en los incisos precedentes, cuando a juicio del médico tratante, las condiciones en que se encuentre lo permitan, siempre que ello no ponga en riesgo su vida. La imposibilidad de entregar la información no podrá, en ningún caso, dilatar o posponer la atención de salud, de urgencia o urgencia. Los prestadores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada confidencialidad durante la entrega de esta información, así como la existencia de los lugares apropiados para ello. Artículo 14. Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado en atención de salud, a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16. ¿Qué dice el artículo 16? La persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública en los términos establecidos en el Código Sanitario. De esta circunstancia, deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona. Para el correcto ejercicio del derecho establecido en el inciso primero, los profesionales tratantes están obligados a proporcionar información completa y comprensible. Las personas que se encuentren en este estado tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual. Siempre se podrá solicitar el alta voluntaria la misma persona, el apoderado que ella haya designado o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil, en orden preferente y excluyente conforme a dicha enunciación. Entonces, toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16, que acabamos de leer. Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente y comprensible según lo establecido en el artículo 10, que también acabamos de leer. En ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. Por regla general, este proceso se efectuará en forma verbal, pero deberá constar por escrito en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y en general para la aplicación de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. En estos casos, tanto la información misma como el hecho de su entrega, la aceptación o el rechazo deberán constar por escrito en la ficha clínica del paciente y referirse al menos a los contenidos indicados en el inciso primero del artículo 10. Se presume que la persona ha recibido la información pertinente para la manifestación de su consentimiento cuando hay constancia de su firma en el documento explicativo del procedimiento o tratamiento al cual deba someterse. Veamos los aspectos subjetivos en el homicidio simple. Recordemos que todas las categorías dogmáticas genéricas de todo delito nacen precisamente a partir del estudio del delito de homicidio simple. Por lo tanto,
cuando hablemos de imputación subjetiva en el delito de homicidio simple, aquí son aplicables todas las situaciones. Dolo directo, directo primer grado, dolo indirecto o directo de segundo grado, dolo eventual, bla, 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 bla. Todas las categorías dogmáticas que son aplicables a todos los delitos a propósito de la imputación subjetiva nacen del estudio del delito de homicidio simple. Entonces, determinación del dolo. Salvo la determinación del dolo homicida, los restantes problemas se estudian en la parte general del derecho penal, porque es precisamente en este delito donde nace este análisis. Nos remitimos a todo lo estudiado allí. La admisión del dolo eventual, la culpa, la preterintencionalidad, el error de tipo, el dolo de Weber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué consiste el dolo homicida? En el conocimiento de la aptitud de la conducta desplegada para conducir causalmente a la muerte de otro, tratándose de un delito de acción, o a no evitarla, tratándose de un delito de omisión, y la intención de que no se produzca, tratándose de la omisión, de que no se produzca la muerte del sujeto pasivo. Como todo aspecto subjetivo, la prueba de la imputación subjetiva en el homicidio no es fácil. Pero la doctrina ha propuesto ciertos criterios para la acreditación del dolo homicida, para diferenciarlo del dolo de lesiones, por ejemplo. Para acreditarlo se utiliza prueba indirecta. Por ejemplo, la clase de arma utilizada no es lo mismo una pistola que un lazo. El lugar donde se causa la herida no es lo mismo una puñalada en el corazón que en la pierna. Las motivaciones subyacentes, normalmente económicas o sentimentales. No es lo mismo que el sujeto activo sea un deudor o un amante apasionado. Hablando del iter criminis, sucede algo parecido a lo que dijimos a propósito de la imputación subjetiva, es decir, el estudio de las categorías dogmáticas comunes a todo delito nace a propósito del estudio del homicidio simple. Entonces aquí son aplicables las reglas generales estudiadas en la parte general. Entonces, ¿cuándo se ha puesto todo lo necesario para que el delito sea frustrado o solo tentado? Una solución objetiva, por ejemplo, el disparo fallido. Nos remitimos a todo lo que se estudió en parte general. La falta de puntería, es tentativa. El disparo en el cuerpo que no produce la muerte es frustración. Relaciones entre el homicidio tentado y las lesiones. Bueno, si usted es acusación, habría que alegar que existen dos delitos: el frustrado de homicidio y el consumado de lesiones en concurso ideal, y ahí se aplica la pena más grave según la regla del artículo 75 del Código Penal, que según ella el resultado más grave absorbe el menos grave. Y si usted es defensa, se puede alegar que existe un único delito culposo de lesiones. De todas las formas de lesión exige la imposición de la pena única del delito más grave. Concurso entre diferentes figuras de homicidio. Bueno, ¿qué pasa en la situación agravantes y atenuantes? La existencia de diferentes agravaciones y atenuaciones en las figuras de homicidio puede dar pie a diferentes combinaciones entre las diferentes clases de homicidio. Bueno, habrá que analizar el caso en concreto. ¿Qué pasa si hay tentativa y consumación diferenciada? Otras combinaciones posibles son los del delito que empieza como homicidio simple y termina como homicidio calificado y viceversa. Para el primer supuesto, se aplica el principio de subsidiariedad, o sea, el resultado más grave absorbería el menos grave. Por ejemplo, el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo 390. La figura genérica es la del homicidio simple.
Para el segundo caso, según el principio de consunción, debe preferirse imponer aquel delito cuya intensidad criminal, referida a la pena a imponer, sea mayor. Homicidio y otros delitos comunes. Concurso con figuras complejas. De no poderse probar el elemento del delito compuesto o complejo que hace posible la consideración unitaria del delito concurrente, se aplica la figura residual, es decir, el delito calificado por el resultado. Por ejemplo, manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Inhumación ilegal. Si existe una inhumación posterior, se aplica el artículo 320 del Código Penal porque se trata de un acto posterior no penado. Es decir, habría consunción. Se aplicaría un delito especial. Homicidio y uso de armas. No hay consunción. Antes había, es decir, el resultado más grave absorbía el menos grave. ¿Por qué ahora no hay? Porque se cambió la ley. Véase los artículos 17b y 9 de la ley 17.798. Artículo 17b. Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasi delitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras A, B, C, D y E del artículo 2 y en el artículo 3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, que regula el concurso real. Para determinar la pena en los delitos previstos en los artículos 8, 9, 10, 13, 14 y 14d, y en todos los casos en que se cometa un delito o cuasi delito empleando alguna de las armas o elementos mencionados en el inciso anterior, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 y 69 del Código Penal, reglas generales de determinación de la pena, y en su lugar determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, salvo lo dispuesto en los artículos 51 y 54, 72, 73 y 103 del Código Penal, en la ley 20.084, de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y en las demás disposiciones de esta ley y de otras que otorguen a ciertas circunstancias el efecto de aumentar o rebajar la pena. Dice el artículo 9, los que poseyeren, tuvieren o portaren alguna de las armas o elementos señalados en las letras B y D del artículo 2, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4, o sin la inscripción establecida en el artículo 5, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo. Los que poseyeren, tuvieren o portaren alguna de las armas o elementos señalados en las letras C y E del artículo 2, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4, o si la inscripción establecida en el artículo 5, serán sancionados con presidio menor en su grado medio. Entonces, en tales casos corresponde la acumulación material de las penas de todos los delitos concurrentes, con la regla del concurso real del artículo 74 del Código Penal. El delito de porte o tenencia de armas es un delito de posesión permanente y de peligro común, diferenciable en el objeto de protección y también espacial y temporalmente. No habría, en virtud de ese texto expreso de ley, violación al non bis in idem y se refiere a las armas de fuego. Veamos el artículo 2 de la ley. Quedan sometidos a este control el material de uso bélico, entendiéndose por tal las armas, cualquiera sea su naturaleza, sus municiones, explosivos o elementos similares construidos para ser utilizados en la guerra por las Fuerzas Armadas y los medios de combate terrestre, naval y aéreo, fabricados o acondicionados especialmente para esta finalidad. Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre y sus partes, dispositivos y piezas, las municiones y cartuchos, los explosivos y otros artefactos de similar naturaleza, de uso industrial, minero u otro uso legítimo que requiera de autorización sus partes, dispositivos y piezas, incluyendo los detonadores y otros elementos semejantes, las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles, o cohetes, bombas, cartuchos y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico, los fuegos artificiales,
artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, sus partes, dispositivos y piezas. En este caso no será aplicable lo dispuesto en los artículos 8 y 14A. Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba, almacenamiento, depósito de estos elementos y las armas basadas en pulsaciones eléctricas tales como bastones eléctricos o de electroshock y otras similares. Para los efectos de este control, las autorizaciones a que se refiere el artículo 1 de esta ley podrán ingresar a los polígonos de tiro. Ahora, tratándose de armas punzantes, el problema es otro, porque si hay armas punzantes, sí habría consunción en las armas contundentes o punzantes, definidas en el artículo 288 bis del Código Penal, porque no presentan el peligro común del otro tipo de armas, es decir, de las armas de fuego. Artículo 288 bis. El que portare armas cortantes o punzantes en recintos de expendio de bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo local, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que en espectáculos públicos, en establecimientos de enseñanza o en vías o espacios públicos en áreas urbanas portare dichas armas cuando no pueda justificar razonablemente su porte. Por último, a este respecto, leamos el artículo 132, a propósito de delitos contra la seguridad del Estado, cuando en las sublevaciones de que trata este título se supone el uso de armas, se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él. Esta es una interpretación auténtica. El problema de los homicidios múltiples. Si se cometen múltiples homicidios con armas de fuego, existe un concurso material entre una reiteración de delitos de la misma especie, los múltiples homicidios y el delito de la ley de armas que se haya cometido. Según la regla de la reiteración del artículo 351 del Código Procesal Penal, nos remitimos a lo dicho sobre el particular en la parte general. Una posibilidad de unificación jurídica de estos hechos cabría como delito terrorista en los artículos 1 y 2 de la ley 18.314, que regula los delitos contra el terrorismo. ¿Existen elementos subjetivos especiales? Bueno, estamos hablando del caso del uso de armas, no del homicidio simple. Lo difícil siempre es la prueba de elementos subjetivos especiales. La ley 20.813 introdujo una regla de determinación de la pena que limita las defensas basadas en la concurrencia de circunstancias atenuantes, es decir, su acreditación no permite la rebaja en grados prevista para la generalidad de los casos. Esto lo leímos delante en el artículo 17, inciso segundo. Con esto terminamos el homicidio simple y pasamos a estudiar el homicidio calificado.